Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Lea, una joven estudiante, decidió aprender español. Rápidamente comprendió que traducir cada palabra a su lengua materna ralentizaba su aprendizaje, así que probó un nuevo método. Cuando escuchaba diálogos en español, se obligaba a entender directamente sin pasar por su lengua materna. Al principio le pareció difícil, pero con la práctica empezó a reconocer palabras y expresiones sin necesidad de traducción. Este enfoque la ayudó a pensar en español, haciendo que el idioma fuera más natural para ella. Al dejar de traducir, Lea pudo comprender mejor el contexto y el significado general de las conversaciones. Esto le permitió progresar más rápidamente y sentirse más cómoda con el español. Para Lea, era crucial concentrarse en el significado de las palabras más que en cada detalle gramatical. Al escuchar programas de radio y podcasts en español, se centró en la idea general de los discursos. Por ejemplo, al escuchar una historia o una conversación, buscaba comprender lo que estaba sucediendo en lugar de insistir en cada palabra desconocida. Esta técnica la ayudó a mejorar sus habilidades auditivas. Al centrarse en el significado, aprendió a inferir el significado de las palabras a partir del contexto. Este método también fortaleció su confianza en sí misma, porque se sentía capaz de comprender el español en situaciones reales, incluso si no conocía todas las palabras. Lea descubrió que repetir los mismos pasajes en español era muy beneficioso. Elegía extractos de diálogos o canciones que le encantaban y los escuchaba varias veces al día. Cada repetición le permitió captar nuevos detalles y mejorar su pronunciación. Por ejemplo, escuchó una conversación entre dos amigos en un podcast. La primera vez se centró en el significado general. Las siguientes veces prestó atención a detalles como entonaciones y expresiones idiomáticas. La repetición hizo que las frases le resultaran familiares y empezó a utilizar las nuevas expresiones en sus propias conversaciones. Esta técnica fortaleció su memoria y la ayudó a hablar español con mayor fluidez y naturalidad. Lea utilizó la tecnología para maximizar su aprendizaje del español. Grababa conversaciones y lecciones en su teléfono móvil, lo que le permitía escucharlas en cualquier momento. Por ejemplo, durante sus viajes en autobús, escuchaba grabaciones de lecciones o podcasts. Esta accesibilidad le permitió practicar con regularidad, incluso con una agenda ocupada. También utilizó aplicaciones de aprendizaje de idiomas que ofrecían ejercicios y cuestionarios interactivos.
Al explotar esta herramienta tecnológica, Lea pudo fortalecer sus habilidades de escucha y comprensión, haciendo que el aprendizaje del español sea más interactivo y atractivo. Lea se dio cuenta de que la imitación era una forma poderosa de mejorar sus habilidades en español. Veía películas y series en español, intentando imitar los diálogos de los personajes. Por ejemplo, repetía frases después de los actores, prestando atención a la entonación y la pronunciación. Esta práctica la ayudó a mejorar su acento y a sonar más como una hablante nativa. Al imitar los ritmos y matices del idioma, ganó confianza para hablar español. Este método de aprendizaje por imitación hizo que su expresión oral fuera más natural y fluida al integrar gradualmente los sonidos y estructuras del español en su propio habla. Para enriquecer su aprendizaje, Lea utilizó diversos recursos. Tomó prestados CD y audiolibros de la biblioteca que contenían discursos de personalidades influyentes. Por ejemplo, escuchar discursos inspiradores en español le permitió mejorar su comprensión auditiva y aprender nuevas palabras y expresiones. También utilizó plataformas en línea para acceder a conferencias y podcasts en español. Sus variados recursos la ayudaron a practicar y mejorar sus habilidades para hablar escuchando continuamente. Al diversificar sus fuentes de aprendizaje, Lea pudo exponerse a diferentes acentos y registros del idioma español, haciendo su aprendizaje más completo y dinámico. Al escuchar atentamente a hablantes nativos, Lea pudo mejorar la precisión de su español. Tomó nota de las estructuras de oraciones correctas y las expresiones comunes que escuchó y luego trató de usarlas en sus propias oraciones. Por ejemplo, escuchó una entrevista en español y notó cómo los hablantes usaban ciertos tiempos verbales o pronunciaban palabras difíciles. Mientras repetía estas oraciones, mejoró su pronunciación y uso gramatical. Escuchar buen español la ayudó a evitar errores comunes y a hablar con mayor precisión y naturalidad. Desarrollar esta precisión fue crucial para desarrollar su confianza al hablar en español. Lea entendió que para progresar en español tenía que convertirlo en un hábito diario. Ella integró la escucha del idioma en su rutina matutina como un ritual. Todos los días escuchaba un podcast o una canción en español durante el desayuno. Esta regularidad hizo que aprender español fuera más natural y menos restrictivo. Al hacer de la escucha parte de su rutina diaria, Lea pudo mantener un contacto constante con el idioma, lo que facilitó su adquisición. Este hábito diario fue mejorando paulatinamente sus habilidades de comprensión y expresión oral, haciendo que su aprendizaje fuera más fluido y continuo.
Lea sabía que la lectura era esencial para dominar el español. Leyó activamente todo lo que encontró, desde carteles hasta artículos de periódico y libros. Esta inmersión en la lengua escrita le permitió comprender estructuras gramaticales y enriquecer su vocabulario. Mientras leía, tomó notas sobre palabras y expresiones nuevas y trató de usarlas en oraciones. La lectura activa no solo mejoró su comprensión del idioma, sino también su capacidad para escribir en español. Esta práctica fortaleció sus habilidades generales en español, haciendo que su aprendizaje sea más completo. Para profundizar su aprendizaje, Lea releyó los mismos textos varias veces. Por ejemplo, eligió un artículo interesante y lo leyó varias veces en días diferentes. Para cada lectura, se centró en diferentes aspectos. Primero en el significado general, luego en los detalles gramaticales y finalmente en las nuevas expresiones. Esta repetición le ayudó a memorizar y comprender mejor los matices del idioma. La lectura repetida hizo que las estructuras y el vocabulario le resultaran más familiares, lo que mejoró su capacidad para utilizar estos elementos de forma fluida y natural. Lea le encantaba leer obras literarias en español, como biografías de figuras influyentes. Sus enriquecedoras lecturas le ofrecieron vocabulario variado y ejemplos de estructuras complejas. Por ejemplo, la lectura de la biografía de Víctor Hugo le permitió descubrir nuevos giros y expresiones idiomáticas. Estos trabajos bien escritos la inspiraron y la ayudaron a mejorar su comprensión y expresión escrita en español. Aprovechando sus lecturas, Lea pudo enriquecer su vocabulario y perfeccionar sus habilidades lingüísticas de manera significativa. Para Lea era fundamental superar la pereza y participar activamente en el aprendizaje del español. Se marcaba objetivos diarios, como leer un artículo en español cada mañana. Esta disciplina le permitió progresar con regularidad. Al negarse a ceder a la pereza, pudo mantener una práctica constante. Lea sabía que las habilidades lingüísticas solo se desarrollaban con la práctica regular y la inmersión continua. Manteniendo este compromiso, logró mejorar su español de manera efectiva y sostenible. Con el tiempo y gracias a su compromiso, Lea logró avances notables en español. Estos esfuerzos constantes por dejar de traducir, concentrarse en el significado, repetir pasajes, utilizar tecnología, imitar a hablantes nativos y acceder a diversos recursos dieron sus frutos. Sus habilidades de comprensión auditiva y lectura han mejorado significativamente y tiene más confianza para hablar español. Un día, Lea decidió participar en un intercambio de idiomas en España. Se inscribió en un programa de inmersión de 3 meses en un pequeño y pintoresco pueblo. Cuando llegó, su familia anfitriona española
la recibió calurosamente. Rápidamente se dio cuenta de cómo sus hábitos diarios de escucha y lectura habían sido beneficiosos para ella. Podía seguir las conversaciones durante las comidas familiares, charlar con comerciantes locales e incluso participar activamente en los cursos universitarios. Su hábito de leer obras literarias y escuchar discursos inspiradores le permitió entablar debates profundos y significativos con sus nuevos amigos españoles. Pudo compartir sus opiniones y comprender las de ellos, creando así conexiones auténticas. Al final de su estancia, Lea se dio cuenta de lo transformador que había sido su viaje de aprendizaje. No solo había adquirido un nuevo idioma, sino que también había desarrollado una mayor apertura mental y aprecio por una cultura diferente a la suya. Sus esfuerzos por superar la pereza y mantener una rutina de aprendizaje constante le habían permitido tener esta experiencia enriquecedora. De regreso a casa, Lea continuó practicando español a diario, integrando este idioma en su vida cotidiana. También decidió ayudar a otras personas a aprender español, compartiendo sus técnicas y entusiasmo. Gracias a su dedicación y métodos eficaces, Lea se convirtió no solo en una hablante competente de español, sino también en una fuente de inspiración para otros que aprenden el idioma. La historia de Lea muestra que aprender un nuevo idioma requiere tiempo, perseverancia y estrategias adaptadas, pero con compromiso y métodos bien elegidos, es posible triunfar y enriquecerse de muchas maneras.